Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Fernández y soy el director del programa de doctorado de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos hoy reunidos el martes 9 de noviembre para presenciar la defensa de la tesis doctoral de la ingeniera Mónica Tisco, que fue dirigida por los doctores Mónica Rodríguez y Flavio Gutiérrez Boven. Muy especialmente, de parte de la escuela, les quiero agradecer a los tres jurados, al doctor Juan Galante de la Universidad Nacional del Sur, a la doctora María Julia Mazzarino de la Universidad Nacional de Comahue y a la doctora Olga Heredia, profesora de nuestra casa, el trabajo, el haber aceptado ser jurados de esta tesis, todo el trabajo que hicieron hasta aquí con el texto y los intercambios con la tesista, y el trabajo que termina hoy con la defensa y la elaboración del dictamen. Así que muchas gracias a todos. Cuando estés lista, Mónica, adelante y de vez en cuando te chequea que te estemos escuchando. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, entonces voy a comenzar a presentar la tesis, cuyo nombre es Dinámica de los nutrientes nitrógeno, fósforo, azufre y zinc del residuo aviar compostado en el suelo y los cultivos. Mis directores, como ya bien dijo Roberto, fueron Mónica Rodríguez y Flavio Gutiérrez Boven. Y a modo introductorio y para explicar la problemática que generó el proyecto de esta tesis, les quería comentar que la problemática surgió a partir del uso cada vez mayor de residuos derivados de producciones animales intensivas en la agricultura y que esto genera, digamos, una utilización mayor al potencial de uso de los cultivos y también genera efectos medioambientales por una mala gestión de los mismos. Entonces, debido a la alta demanda que hay de producción de alimentos, la producción de carne mundial se ha incrementado en los últimos años en forma exponencial y la FAO pronostica que para los próximos años la producción aviar va a ser la producción que va a experimentar un crecimiento mayor. En la Argentina, en la última década, hubo un incremento del 170% de esta producción y generalmente se concentran en las provincias, norte de provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, donde además esta producción coexiste con la producción agrícola. Al año se producen aproximadamente 760 millones de aves para carne y eso se estima que generan una producción de 5.300.000 toneladas de residuos. Dentro de los residuos específicamente de esta producción hay dos. El primero es la cama de pollo y el de más volumen de producción, que está generado por un material absorbente que se coloca en el piso de los galpones y durante el periodo de crianza de las aves recoge todo lo que es el estiércol, restos de alimentos, plumas y suplementos animales que se les dan justamente a las aves en su alimentación. Y el otro residuo que se produce en esta producción son las aves muertas. Las aves muertas son manejadas y su manejo está regulado, así como el de la cama de pollo, por una reglamentación generada por SENASA, donde autoriza o acepta la eliminación de estos dos residuos en el establecimiento productivo para uso, o sea, aplicación sobre el suelo, y también permite el uso de este tipo de residuos en campos de terceros con la autorización, digamos, del dueño del establecimiento y además con una carta de porte que certificada por un veterinario o un agrónomo que certifique que estos materiales no son peligrosos. Asimismo, esta resolución lo que establece es como método de sanitización de este residuo de las aves muertas el compostaje. Y el compostaje se realiza en los establecimientos en un lugar determinado, aislado de los galpones de cría, en este tipo de composteras de madera que tienen un piso con material aislante, y sobre él se van disponiendo capas sucesivas de la cama de pollo y las aves muertas que se van recogiendo a diario.
la proporción de estos dos materiales que van a originar el compost final es de 2 a 3 partes de cama de pollo por parte de ave muerta. Una vez que el material está en la compostera y va pasando el tiempo, se va transformando a llegar a este producto final que se ve en la foto, que está actualmente la tercera foto, que presenta unas características muy similares a lo que es un suelo suelto con una determinada cantidad de humedad y un olor que no es desagradable. Este es el material al que de ahora en más voy a llamar rack, para simplificar, digamos, un poco el nombre que es más largo, y es sobre el cual se desarrolló toda esta tesis. Este material llega un momento que es quitado de las composteras porque el productor necesita utilizarla para otras producciones y las acumula en el campo hasta el momento en que es aplicado principalmente, como dije, en producciones hortícolas y producciones de granos. A partir de un poco de la evolución y el manejo de este residuo, una vez que sale del establecimiento productivo, del establecimiento donde se genera, se nos plantean un montón de interrogantes que trataremos en parte de ir resolviendo en el transcurso de esta tesis. Como objetivo general se planteó estudiar la dinámica de los nutrientes nitrógeno, fósforo, azufre y zinc provenientes de este residuo aviar, con especial referencia en la partición dentro del sistema suelo-planta y el balance en el suelo cultivado. La estructura principal de la tesis o general fue 2 capítulos generales, un capítulo con introducción, hipótesis y objetivos, y un capítulo 2 donde se escribieron metodologías generales, ya que este estudio constó de varias escalas de experimentales. Luego los capítulos 3, 4, 5 y 6 que iremos desarrollando más adelante, y un capítulo 7 que se refiere a conclusiones generales. Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de evaluar la aptitud agronómica del rack como fuente de estos 4 nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, a través de la caracterización de sus propiedades, y se propusieron las siguientes hipótesis. Primero, que este subproducto de la producción aviar, como lo consideramos ahora, es apto como fuente de nutrientes en el trigo, maíz y soja. Por otra parte, se hipotetizó que el rack iba a aportar un porcentaje de fósforo inorgánico lábil aceptable como fuente de fósforo, aunque la mayor proporción de este nutriente se encuentra en formas no disponibles. Y por último, el aporte de rack, se postuló que el aporte de rack no iba a restringir la aptitud agronómica del rack, ya que la mayor proporción de este nutriente se encuentra también en formas no disponibles. Entonces, las caracterizaciones que se realizaron fueron medir características generales y formas disponibles de estos nutrientes en el suelo, y particularmente para fósforo y zinc se hicieron extracciones secuenciales para poder determinar fracciones de distinta labilidad de este material. Entonces, en los resultados se pudieron observar que, y teniendo en cuenta las últimas normativas referidas a el uso y la producción de compost, se pudo ver que el contenido de carbono de estos materiales era apto para ser considerado un compost de calidad, así como su contenido de nutrientes. Pero por otro lado, según esta normativa, se excedían los niveles de la conductividad eléctrica y del contenido total de zinc. Por otra parte, también se observó que el pH era ligeramente alcalino, lo cual podría llegar a producir efectos de disminuir la disponibilidad de los nutrientes una vez que se aplicaran este material al suelo. Cuando se relacionó los contenidos totales de los distintos nutrientes que se van a estudiar respecto de los requerimientos de los cultivos de trigo, maíz y soja y los del suelo, se pudo observar que existe un desbalance respecto de estos nutrientes, por lo cual también esto conduce a que hay posibilidades que se generen excedentes o pérdidas de los nutrientes que están en desbalance, digamos.
De las formas disponibles, lo que se pudo observar es que tanto el nitrógeno como el azufre en su mayoría se encontraron en formas orgánicas y las formas disponibles de estos dos nutrientes estaban en una proporción de aproximadamente un 15%. Respecto de las formas de fósforo, se pudo ver que el 75% del fósforo en este material, en este compost, estaba en forma inorgánica, el 12% en forma inorgánica y hubo un 13% que se encontró en forma a la que se llamó residual porque no pudo ser extraída con los extractantes utilizados. A su vez, cuando se hizo el fraccionamiento dentro de cada una de estas fracciones, se pudo observar que el 32% del fósforo del RAC estaba en formas disponibles. Con respecto al zinc, se pudo observar que a partir de este fraccionamiento, solo el 1% del zinc que compone el RAC está en forma lábil, mientras que el 65% está en forma no lábil y hay un 22% que está unido a óxidos de hierro que se considera poco lábil. Como conclusiones, entonces, respecto de la aptitud agronómica, se considera que este material puede ser considerado apto para su aplicación en los cultivos de granos con restricciones, entonces se aceptó parcialmente la hipótesis planteada. Respecto del fósforo se aceptó la hipótesis, ya que la mayor proporción se encontró en formas no disponibles. Y respecto del zinc también se aceptó la hipótesis porque el zinc se encontró en su mayor proporción en la fracción residual. Una vez evaluadas estas características, lo que se pasó a determinar era establecer los niveles de estos nutrientes disponibles aportados al suelo por parte del RAC y evaluarlos en función del tiempo y bajo condiciones controladas de humedad y de temperatura. Se plantearon dos hipótesis, primero que se iba a generar un efecto priming en mayor proporción con el nitrógeno y el azufre y en menor proporción con fósforo y zinc, y por otro lado, que la disponibilidad de nutrientes iba a ser mayor cuanto mayor fuera la temperatura, en particular en los dos elementos que se encontraban en mayor proporción orgánica debido a la mineralización. Se plantearon para esto 3 tratamientos, se evaluó el RAC solo, el suelo solo y el suelo con RAC. Se hicieron 2 tipos de experimentos, el primer experimento fue una incubación a 18 y a 30 grados, la incubación duró 170 días y se conservó la humedad mediante riegos semanales. Y se midieron en este experimento los niveles de fósforo, nitrógeno, azufre y zinc disponibles. En el segundo experimento, lo que se midió, realizado en simultáneo a las mismas temperaturas y por el mismo periodo de tiempo, se evaluó la emisión de dióxido de carbono como una medida del crecimiento o el comportamiento de la actividad microbiana. El diseño fue en bloques completos, perdón, no en bloques, fue un diseño completo al azar con 3 repeticiones y se midieron las variables en 13 momentos de muestreo que fueron más cercanas al principio de la incubación y se fueron espaciando a medida que la incubación transcurrió. El análisis estadístico que se llevó a cabo en este caso fue ajustar los puntos resultantes de la relación entre la disponibilidad de nutrientes y el tiempo a funciones matemáticas y luego se compararon esas funciones para los distintos tratamientos y dentro de cada tratamiento para las diferentes temperaturas. Para poder evaluar el efecto priming, lo que se hizo fue comparar la curva o las funciones ajustadas de los puntos obtenidos de la relación entre nutriente disponible y tiempo para el suelo con RAC versus una función ajustada a los puntos determinados en el suelo solo y sumado al RAC solo en la misma proporción en que se encontraban en la mezcla. Entonces, como resultado de este ensayo, lo que se pudo observar es que en el suelo con RAC hubo un incremento de la disponibilidad del nitrógeno mineral que se midió como la suma de nitratos y amonio. Respecto de lo que era el suelo solo, se alcanzó la estabilidad
aproximadamente a los 100 días, mientras que en el suelo la estabilidad se logró aproximadamente previo o antes de los 20 días, y en el caso de RAC se observó una disminución del fósforo disponible, además de observarse diferencias entre las temperaturas, que aquí se puede ver porque las líneas punteadas representan los datos ajustados obtenidos a 18 grados, mientras que la curva llena es los datos obtenidos a 30 grados. En cuanto al efecto priming, se pudo comprobar, la curva punteada está representando la curva de los datos obtenidos del RAC solo con el suelo solo, sumados, y la curva llena representa el nitrógeno mineral disponible del suelo con RAC. Y se observó también que a ambas temperaturas hubo un incremento en la disponibilidad por el agregado de RAC al suelo. Con respecto al azufre, se pudo observar un efecto similar, si bien las curvas ajustaron a otro tipo de función matemática, pero en el caso del suelo con RAC se observó también un efecto de la temperatura y que el nivel de sulfato fue mayor en el suelo con RAC que en el suelo solo. También se pudo observar un efecto priming, pero en este caso se observó que hubo este efecto se observó más diferido en el tiempo, y también se observó diferencias en respecto de la temperatura, o sea, en ambas temperaturas se pudo manifestar este efecto. Con respecto a la emisión de dióxido de carbono, se pudo también observar que hubo una diferencia en el suelo más RAC, se observó una mayor emisión de dióxido de carbono respecto del suelo solo, y también en el RAC se observó un aumento de la emisión y un efecto de la temperatura. Al comparar las curvas también de las mediciones tomadas a partir del promedio ponderado de las mediciones individuales de suelo y RAC, también se pudo observar un incremento que fue mucho más notorio a 30 grados de la emisión de dióxido de carbono. ¿Qué pasó con el fósforo? Con el fósforo lo que pudimos observar es que no se pudo ajustar una curva o una función a los valores obtenidos. Entonces, lo que se hizo en este caso fue tomar los valores de fósforo en los momentos en que el nivel de fósforo ya se estabilizó en el suelo, que fue a partir del día 100, y se compararon mediante una ANOVA los valores obtenidos. Como consecuencia de este análisis, lo que se pudo ver es que el RAC con el suelo tuvo una mayor disponibilidad que el suelo solo, y no hubo efectos de la temperatura. Los valores P están indicando que no hubo diferencias en el mismo tratamiento por efecto de la temperatura. Con respecto a la disponibilidad de fósforo y evaluar la diferencia respecto de los valores individuales, también se pudo comprobar, mediante un análisis de ANOVA, que hubo diferencias significativas en la disponibilidad en el suelo con RAC. El zinc mostró una dinámica bastante particular, donde en los tres tratamientos evaluados, el nivel de fósforo al final de la incubación fue menor que al inicio. En particular, en el suelo con RAC, lo que se observaron fueron 3 etapas, una etapa de mayor disponibilidad, donde aumentó la disponibilidad de este elemento, luego una etapa de descenso, para después estabilizarse a un nivel más bajo. Se pudo comprobar también que la temperatura afectó la disponibilidad, ya que la curva superior, que representa la incubación a 30 grados, mostró una mayor cantidad de fósforo disponible que en el caso de 18 grados. Como conclusiones entonces de esta parte experimental, se pudo observar que hubo un efecto priming aparente para el nitrógeno y el azufre. En el caso del fósforo se aumentó la disponibilidad, y en el caso del zinc la disponibilidad de este elemento al final de la incubación disminuyó. Por lo tanto, se aceptó parcialmente la hipótesis planteada en este caso, y con respecto al efecto de la temperatura, lo que se vio es que el nitrógeno, el azufre y el zinc fueron afectados, la dinámica de estos nutrientes se afectó por efecto de la temperatura, que fue mayor
a mayor temperatura, y en el caso del fósforo no se observaron efectos. Por lo tanto, también se aceptó parcialmente esta hipótesis. Una vez establecido esta dinámica de los nutrientes en laboratorio, se trató de evaluar qué sucedía en el campo. Entonces, como se habían observado esas diferencias de temperatura, lo que se trató de evaluar ahora fue cuál iba a ser el efecto de una única aplicación de este RAC en los cultivos de trigo y maíz, un cultivo invernal y uno estival, sobre el rendimiento de los cultivos. Las hipótesis planteadas fueron que el rendimiento del trigo no iba a tener diferencias respecto de las dosis aplicadas, mientras que el rendimiento de maíz iba a ver favorecido por la mayor dosis de RAC empleada. El segundo objetivo planteado en esta etapa experimental fue determinar cómo afectaba el RAC a la absorción y partición de nutrientes en los cultivos. Y entonces lo que se postuló es que la dosis más baja de RAC no iba a generar, o iba a generar en realidad, cantidades de nutrientes absorbidos similares a la dosis más alta. Como objetivo 3, se planteó estimar el efecto de la aplicación de RAC sobre la relación estequiométrica de los nutrientes estudiados en estos dos cultivos. La metodología que se planteó fue un ensayo a campo sobre un establecimiento de producción agrícola localizado en la región de Luján, en la localidad de Luján, donde las condiciones del suelo eran las representativas de la zona, con niveles promedio o niveles medios de materia orgánica, deficientes en fósforo y en zinc, como se encuentra en general en esta zona. Los tratamientos que se aplicaron fueron un control sin ningún tipo de fertilización, y se emplearon dos dosis, una dosis que vamos a llamar RAC-P, que fue la menor dosis calculada en función de los requerimientos de fósforo de los cultivos, y complementada con nitrógeno ureico en forma de urea, para cubrir los requerimientos de nitrógeno del cultivo. Y otra dosis, la RAC-N, que fue calculada en función de los requerimientos de nitrógeno de los cultivos. Las dosis promedio utilizadas fueron entre 1.250 kilos y 6.250 kilos. Fue aplicado en superficie, sin incorporación, al voleo, sin incorporación, previo a la siembra de cada uno de los cultivos, y el diseño experimental fue diseño completamente en bloques aleatorizados con 4 repeticiones. Se midieron en este caso el rendimiento y el contenido de nitrógeno, fósforo y azufre en la parte aérea de las plantas en prefloración y a madurez fisiológica. Con respecto a los resultados, en el caso del rendimiento, lo que pudimos ver es que el trigo mostró su mayor rendimiento con la mayor dosis de RAC, y no hubo efectos de la aplicación de la menor dosis de RAC. Y con respecto al maíz, no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos, aunque este resultado puede haber sido o estado enmascarado porque las condiciones climáticas durante la campaña en que se cultivó el maíz fueron de un déficit hídrico muy marcado que afectó el periodo crítico del cultivo. Con respecto a la absorción y partición de los nutrientes, en el caso del trigo, se pueden observar en estas figuras, las barras blancas representan el tratamiento control, las de color más claras el tratamiento RAC-P, menor dosis de RAC, y las de barras más oscuras representan las dosis más altas de RAC. Entonces, los resultados que se obtuvieron fueron que para el nitrógeno, tanto el fósforo como el azufre, se vio estimulada la absorción de los nutrientes y la exportación de estos nutrientes a grano con la mayor dosis de RAC. Con respecto al azufre, también se pudo observar una acumulación de azufre en el rastrojo, y en el caso del zinc no se obtuvieron respuestas o diferencias significativas entre los tratamientos. No sé si se está escuchando bien la presentación. Sí, muy bien. Perfecto. Estoy chequeando el chat. Perfecto.
Sigo entonces. Bien, entonces Gracias. con respecto a los resultados obtenidos en maíz, lo que se pudo ver es que en nitrógeno y en azufre las diferencias, hubo diferencias por efecto de aplicación de RAC en cuanto a una mayor absorción y exportación de estos nutrientes al grano, pero no hubo efecto de dosis. Con respecto al fósforo, sí se pudo observar un efecto de dosis, entonces solo se observó una mayor absorción en el caso de la dosis mayor de RAC, la calculada en función de los requerimientos de fósforo. Con respecto al zinc, no se observaron respuestas a la aplicación de RAC en cuanto a la absorción ni a la partición de este nutriente en las plantas. Y respecto de las relaciones estequiométricas, no se observaron tendencias claras entre los tratamientos en los cuales se aplicó el RAC y el control. Bien, entonces como conclusiones generales, lo que podemos decir es que el rendimiento solo se vio favorecido cuando se aplicó la mayor dosis de RAC en trigo y no se observaron respuestas con la aplicación de RAC al maíz, por lo tanto se rechazaron las dos primeras hipótesis planteadas. Respecto a la absorción y a la partición de los nutrientes, se pudo ver que en general hubo una mayor absorción y partición de los nutrientes en ambos cultivos por la aplicación de RAC, y la absorción de zinc no se vio estimulada o favorecida por la aplicación de RAC, por lo que también se rechazó la hipótesis C. Con respecto a la relación entre nutrientes, no se pudo establecer un patrón claro de efecto de la aplicación de RAC sobre este parámetro, por lo cual también se rechazó la hipótesis en este caso. Finalmente, lo que quisimos evaluar fue el efecto que producían aplicaciones sucesivas del RAC y se planteó como objetivo determinar el efecto de aplicaciones sucesivas de este residuo en el rendimiento y en el efecto sobre el sistema suelo-planta. Las hipótesis que se plantearon fueron que la aplicación acumulada de la dosis más baja de RAC, formulada en función de los requerimientos de fósforo, iba a generar una respuesta positiva en los rendimientos y no iba a causar acumulación de fósforo, nitrógeno y azufre al final del ciclo de los cultivos. En cambio, la aplicación acumulada de la dosis más alta de RAC iba a generar mejoras en los rendimientos, pero también se iban a observar excedentes tanto de fósforo como de nitrógeno en el estrato superficial del suelo. La otra hipótesis planteada fue en función del zinc, donde lo que se hipotetizó es que aplicaciones sucesivas de RAC en ambas dosis no iban a generar o no iban a sobrepasar los niveles límites establecidos en la normativa nacional. Los materiales y métodos que se utilizaron en este ensayo experimental fueron similares, fueron los mismos, la misma metodología empleada para el ensayo anterior, solamente que en este caso se planteó una rotación de cultivos, trigo, soja y maíz. Los tratamientos planteados fueron similares, con una dosis mayor de 7.300 kilos, sobre el mismo suelo, la misma forma, momento de aplicación y diseño experimental, y en este caso las variables que se midieron fueron rendimiento y se evaluó el contenido de los nutrientes de fósforo, nitrógeno, azufre y zinc previo a la siembra de los cultivos y a cosecha. Y finalmente para el zinc se realizó un fraccionamiento de las distintas fracciones de este elemento en el suelo. A partir de estos datos, de estas variables medidas, se realizaron variables estimadas, se estimaron determinadas variables, que fueron la mineralización aparente del nitrógeno y del azufre, y en el caso del fósforo y del zinc se realizaron balances totales de estos nutrientes. Los resultados que se obtuvieron es que para el trigo, para todos los cultivos de la secuencia, hubo un aumento en el rendimiento por efecto de esta aplicación sucesiva del RAC y en general
la dosis RAC-P fue limitante. Cuando se compararon la aplicación única en maíz, la aplicación única de RAC versus la aplicación acumulada, lo que se pudo ver es que en el caso de la aplicación acumulada se pudieron detectar o observar diferencias significativas entre los tratamientos con un mayor rendimiento en la dosis, como dijimos, en la dosis más alta de RAC. Esto se pudo explicar ya que digamos, teorizando de que lo que pasó con las aplicaciones acumuladas es que generaron mejoras en las propiedades físicas del suelo que hicieron que el cultivo tuviera mayor disponibilidad de agua y de nutrientes. Con respecto a las variables estimadas en el caso del nitrógeno, lo que se pudo ver es que el nitrógeno en el caso del trigo y del maíz tuvo una mayor mineralización aparente que la dosis RAC-P y a su vez que el control. Y como algo notorio, lo que se pudo observar que en el caso de la soja, hubo pérdidas de nitrógeno y esto se puede ver a partir de los resultados de las diferencias entre el nitrógeno aportado en el suelo y lo que quedó finalmente a cosecha y el nitrógeno absorbido. Bien, esta diferencia o esta mineralización aparente negativa, como figura acá en la tabla, también se podría deber a que la fijación biológica de nitrógeno en este caso se estimó a partir de una fórmula que involucró el rendimiento. Pero observando las condiciones climáticas, es más lógico pensar que hubo pérdida de este nutriente, ya que el balance positivo, como se ve en la figura, durante la campaña fue positivo y tuvo lluvias, precipitaciones de alta intensidad. Bien, con respecto al fósforo, lo que se pudo observar es que el balance del fósforo fue cada vez más negativo a medida que transcurrieron los cultivos, consecuencia de un menor aporte de este nutriente, que no hubo aportes de este nutriente y una mayor extracción por parte de los cultivos, y en el caso de las dosis, del balance de fósforo para las dosis RAC-P, fue positivo, pero lo que se pudo ver evaluando el fósforo disponible en el suelo, que no se alcanzó, que este nivel de fósforo en el suelo no alcanzó al umbral crítico necesario para los cultivos. Por otro lado, con la dosis RAC-N se pudo ver que hubo acumulación, un balance positivo, excesivo, digamos, de fósforo en el suelo. Una vez obtenidos estos datos y teniendo en cuenta los datos del fósforo Bray, estos datos se relacionaron con los datos obtenidos del balance de fósforo y se pudieron definir, ajustar los puntos a dos funciones. Por un lado tenemos la función que ajustó los datos del lado, digamos, izquierdo del balance cero, que representa o se obtuvo a partir de los datos de fósforo Bray que disminuyeron en el transcurso de la rotación y coincidieron con un balance creciente negativo. Por otro lado, la función que se observa del lado derecho, lo que se pudo ver es que valores positivos en el fósforo Bray del suelo para los distintos cultivos generaron un balance positivo creciente. De aquí también se pudo evaluar, teniendo en cuenta la función ajustada, que es una recta, se pudo determinar la cantidad de fósforo que se debería aplicar para incrementar el nivel de fósforo Bray en una parte por millón. Y lo que se pudo estimar es que aproximadamente se debería incorporar al menos 1 tonelada de RAC por sobre la dosis evaluada en función de los requerimientos de fósforo para elevar en una parte por millón el fósforo del suelo. Con respecto al azufre, también se pudo ver que el control mostró una menor mineralización aparente y en el caso del RAC-P, esta, digamos, mineralización fue menor que la de RAC-N. Y nuevamente podemos observar un valor de azufre aplicado y del suelo
mucho mayor que lo que fue absorbido por el cultivo y el residual que fue detectado a cosecha. Por lo tanto, también se considera que hubo pérdidas de azufre en este cultivo. Al evaluar los resultados que se obtuvieron en zinc, teniendo en cuenta el balance, se observó que en el caso del control hubo un balance negativo creciente, y respecto de las dosis aplicadas, cuando se aplicaron las dosis de RAC, en ambos casos se observaron valores de balances positivos. Por otro lado, lo que se puede ver aquí en el zinc aplicado, que las dosis aplicadas no exceden los valores límites recomendados por la normativa. Al realizar el fraccionamiento de zinc, lo que se pudo evaluar, se evaluaron 5 fracciones, y tanto al inicio de este experimento como luego de cada uno de los cultivos, y lo que se pudo ver es que el nivel inicial del zinc fue aproximadamente 51 ppm. La distribución fue mayor proporción de las fracciones residuales, y en segundo término, la de segunda magnitud fue la asociada a óxidos de hierro. Cuando se midieron se realizó este fraccionamiento al final del cultivo de trigo, se pudo ver que los valores de zinc total no tuvieron diferencias por efecto del tratamiento, pero sí se observó una redistribución de estas fracciones, y mostrando que la mayor movilidad de zinc se produjo entre las fracciones residuales y la fracción siguiente, que fue en disponibilidad o en la habilidad, que era la asociada a óxidos de hierro. Con respecto a la soja, se observó una disminución en los tratamientos con RAC respecto del control, y esto fue debido a que el cultivo de soja, la alta extracción que se produjo, ya que la soja rindió en el tratamiento RAC-P un 51% más que el control, y el RAC-N, con la dosis RAC-N, el rendimiento fue un 81% mayor. Con respecto al maíz, se observó una mayor acumulación de zinc total en el suelo en los tratamientos con RAC, y esto se debería a que el cultivo de maíz, si bien mostró diferencias significativas entre los tratamientos, que se observa también una variación en cuanto a los niveles de zinc total para estos dos tratamientos, el maíz, debido a las condiciones climáticas, rindió mucho menos de lo esperado cuando se determinó la dosis para realizar estos ensayos. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el rendimiento en este caso fue mayor a mayor dosis de RAC. En el caso de RAC-N se observó una mayor mineralización aparente en ambos cultivos, hubo excedentes de fósforo, y se observaron probables pérdidas en nitrógeno y en azufre en el caso de la soja. Para la dosis RAC-P, la mineralización aparente fue menor y no se detectaron excedentes de nutrientes. Por lo tanto, esta hipótesis se aceptó parcialmente. Y con respecto al zinc, como la mayor proporción de zinc se encontró en fracciones menos disponibles, y se observó una redistribución de estas fracciones en el suelo, y también un aumento del zinc total, se aceptó la hipótesis planteada. Con respecto a las conclusiones generales de esta tesis, se puede decir que el RAC es un compost apto para el uso de cultivos de granos, pero con ciertas restricciones que tienen que ver con su pH, la conductividad eléctrica y principalmente el desbalance entre nitrógeno y fósforo. Por otro lado, se pudo comprobar que el zinc no restringe la aptitud agronómica de este material, debido a que la mayor proporción de sus formas se encuentran no disponibles. Respecto del efecto priming, se pudo observar que hay un incremento en la disponibilidad de todos los nutrientes respecto del control, aunque se observó una disminución final del zinc.
el nitrógeno y el azufre mostraron claramente un efecto priming aparente. En el caso del fósforo se vio estimulado procesos de desorción y solubilización que generaron una mayor disponibilidad final de este nutriente cuando se aplica RAC, y en el caso del zinc se observó una disminución del nivel inicial del zinc. Con respecto a la temperatura, se vio que las temperaturas mayores mejoran la disponibilidad del nitrógeno, del azufre y del zinc, y no generaron un efecto apreciable respecto del fósforo. La aplicación única de RAC solo generó incrementos en el rendimiento en el caso del trigo, con la mayor dosis, y se pudo observar una mayor absorción y exportación de nutrientes al grano. Las aplicaciones sucesivas y teniendo en cuenta los dos criterios de absorción, de dosificación, se pudo comprobar que en el caso del RAC-P no maximizó el rendimiento y tampoco generó excedentes de nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Por otro lado, la dosis RAC-N permitió maximizar los rendimientos del cultivo, pero generó excedentes de los nutrientes. En el caso del zinc, las aplicaciones sucesivas no generaron toxicidad y hubo una redistribución de este elemento en las distintas fracciones del suelo, principalmente en fracciones no disponibles. Entonces, frente a la observación que estos dos criterios de dosificación empleados generaron ventajas o mostraron ventajas y desventajas, se propuso una forma de dosificar diferente o alternativa que tiene que ver con una aplicación de una dosis RAC-N hasta que se alcancen los niveles o los umbrales críticos de fósforo en función de los cultivos que se van a implantar, y luego continuar con la dosis RAC-P que genera balances de fósforo cercanos a la neutralidad. Bien, con esto estaría cerrando la tesis y quisiera finalmente agradecer a las instituciones que me permitieron poder llevar a cabo esto, la Universidad de Luján, la FAUBA y la Escuela de Posgrado, y por último a mis directores y mi asesora de tesis, así como también a los productores que hicieron posible que yo pudiera concluir con la parte experimental de esta tesis. Bueno, por ahora termino con mi exposición y estoy a disposición de los jurados para las preguntas. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Dejo constancia que te ajustaste al tiempo asignado para tu exposición. Muy bien, Entonces, en el orden que quieran, doctor Galantini, sí. Doctora Heredia, doctora Mazzarino, están abiertas las preguntas. María Julia. Sí, estoy... ahí está. Me parece que ahí me ven, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, gracias. Perfecto. Empieza el que quiera. Olga, si nos estás hablando, no te escuchamos. Uy, ¿ahora? Ahí sí. Bueno, no, les decía que si quieren yo empiezo con mis preguntas y rompo el hielo. Bueno, Mónica, la verdad te felicito. Es un tema que me gustó mucho desde el inicio, digamos, desde que empecé a leer tu tesis, porque es como que tal vez no hay estudios tan detallados, ¿no? En el uso de, especialmente los residuos aviares, porque sí hay de feedlot o hay de, por ahí el uso de residuos de porcinos, pero aviar realmente es una problemática que creo que va a ir creciendo, como bien dijiste vos, pero no existen datos, digamos, concretos y confiables con respecto a el uso que se le puede dar en la producción agrícola. Así que te felicito, fue bastante detallado todo lo que hiciste, supongo que bastante intensa también para vos. Muchas gracias. Felicito también a los directores que siempre están detrás de estas cosas. Y ¿dónde
tengo demasiadas preguntas para hacerte. Sí, a mí me surge una duda con respecto a lo que pasó con el fósforo, ¿no? Porque el hecho de que se hayan generado balances negativos frente al agregado de un producto orgánico, pueden, a mi criterio, haber pasado un par de cosas. ¿Vos qué pensás? Porque no alcanzó la dosis o pudo haber pasado otra cosa en el medio que por ahí no fue considerada y que determinó que hicieran o que hubiera esos balances negativos. Sí, primeramente la dosis fue calculada, o sea, actualmente las dosis en función del fósforo, o sea, calculadas en función del requerimiento de fósforo, se calculan en función del contenido del fósforo en el suelo y fracciones disponibles. En este caso, la decisión fue tomada de calcular el requerimiento, justamente esa dosis en función del requerimiento de fósforo, en función del fósforo total. ¿Y con qué criterio fue determinado esto? A priori, las dos cuestiones digamos, que se evaluaron fue que la bibliografía existente referido sobre todo al manejo de las aves muertas habla de rangos amplios entre 30 y un 90% de disponibilidad del fósforo en ese material. Bien, si bien no fue considerado que esto pasa porque se habla de, por ahí del material crudo, ¿no? Sí. Aplicado crudo. De todas maneras, lo que se decidió también es aplicar en función del fósforo total, a pesar de haber obtenido digamos, una disponibilidad más baja de fósforo, no aplicarle ese coeficiente de disponibilidad o afectarlo por el coeficiente de disponibilidad, teniendo en cuenta que se iban a hacer aplicaciones acumuladas. Entonces, que se iba a ir acumulando ese fósforo y que en algún momento podría llegar a generar efectos adversos, que era lo que se quería a priori evitar. Y que se quería también evaluar esa diferencia con respecto a la dosis calculada en función del nitrógeno, que iba a tener un exceso de fósforo por el desbalance entre los nutrientes. Entonces, eso generó que en las primeras aplicaciones o en aplicaciones únicas no alcanzara a cubrir los requerimientos para maximizarlos respecto del control. Y probablemente el efecto también de la composición del RAC haya generado que parte también de ese fósforo no haya estado disponible por los mecanismos que ocurren en el fósforo habitualmente, que son de absorción y precipitación de este material en el suelo. O sea que si vos tuvieras que volver a calcular esto, ¿la calcularías de la misma manera? O sea, usando el fósforo total y... Yo creo que sinceramente, creo que esto abrió un universo. Entonces, yo creo que habría que seguir ajustando dosis y, sobre todo, ajustar las técnicas de determinación de fósforo, porque una de las cosas que me condujo a utilizar el fósforo total es que las técnicas, cuando uno manda un residuo a analizar a un laboratorio particular, no tienen técnicas, cada uno lo hace como mejor le parece. Entonces, los resultados obtenidos también son diferentes. Entonces, creo que hay que apuntar a mejorar las técnicas de diagnóstico, o sea, la caracterización química, estandarizarla, como ya se estandarizó para los compost en general. Lo que pasa es que también usan normativas que fueron tomadas de normativas, digamos, no de aquí, ¿sí? Se toman como esa normativa, pero los laboratorios no disponen de esas técnicas. Claro. Entonces, es más, si un productor tiene la inquietud de determinar cuánto fósforo voy a agregar, no tiene claro, y el análisis le trae como resultado el nivel de nitrógeno total, fósforo total, y hasta ahí. ¿Sí? Muchas veces, en el caso del nitrato es diferente, porque el nitrato es una técnica habitual para los cultivos de grano que se pide nitrato, niveles de nitrato en el suelo. Entonces es una técnica que en general los laboratorios lo tienen ajustado, pero no así para el fósforo.
Algunos hacen Olsen, algunos hacen el Bray. No hay una... Y si uno mide el fósforo con diferentes técnicas, por ejemplo, en la extracción uno utiliza 16 horas de extracción con bicarbonato al 0,5. Y esa extracción de 16 horas no es la misma que cuando uno realiza un Olsen que lleva 5 minutos de agitación, ¿sí? No, obviamente los valores no son comparables, entonces también hay variación en eso, mientras que la técnica de fósforo total está más estandarizada. Ese fue el motivo, digamos, de la selección de utilizar la dosis de fósforo total. Fósforo total. No sé si te contesté, perdón que me extendí un poco en la respuesta. No, está bien, está perfecto. En realidad me contestaste claramente. Y otra cosa que se me ocurrió mientras vos estabas terminando tu exposición es el tema de, en las aplicaciones sucesivas, ¿no? El riesgo de aumentarle la conductividad eléctrica al suelo, por ejemplo. ¿Eso no lo mediste, aunque sea por inquietud? No, yo te cuento. De esta tesis derivaron un montón de otros trabajos que alumnos de grado están haciendo o hicieron su tesis en eso, y ahora estamos evaluando justamente con un alumno todo lo que es balance de carbono, pH y conductividad. Pero en el contexto de esta tesis fue tan grande que realmente no podía seguir extendiéndome para incluir más material en la tesis. Pero sí está evaluado, y es lo que yo les decía, se abre un mundo atrás de la aplicación de este residuo, porque hay montones de preguntas que no se contestaron. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Y gracias por la sugerencia de la medición de fósforo soluble, que ya la tenemos en cuenta. Tu recomendación. Gracias. María Julia, Juan, el que quiera. María Julia. Estamos en el orden de las mujeres y después los hombres. Sí, Mónica. Mira, sí, hiciste un trabajo así como muy impresionante. Me imagino la cantidad de horas trabajando. Te felicito por esa capacidad de trabajo, porque realmente es muy impresionante. Y bueno, yo te hice un montón de correcciones que vos contestaste y contestaste, estamos de acuerdo con muchos de ellos. Hay dos cosas en las que sí te quiero preguntar y enfatizar un poco, y es respecto a los efectos residuales. O sea, bueno, ustedes saben que mi especialidad es compost, o sea que eso viene, nosotros tenemos experimentos de 6 años, de 10 años con compost agregados, en los que estudiamos este tipo de cosas, que por supuesto es en la Patagonia, o sea que no tiene nada que ver con la soja, el maíz y el trigo. Pero el efecto residual de la aplicación es muy grande, tanto para nitrógeno como para fósforo, dependiendo del tipo de compost. Y eso se tiene en cuenta para la segunda aplicación, o sea, uno no aplica siempre lo mismo, sino que aplica una cantidad que tiene que ver, que tiene en cuenta el efecto residual que está teniendo lo que quedó. O sea, el estudio de efectos residuales es importante. En ese sentido, lo que venimos encontrando es que incluso en el tiempo empiezan a superponerse cosas como que también tenés una mayor producción de biomasa, y entonces eso también devuelve más material, y es una combinación de efectos residuales de dos cosas, del compost que agregaste y de los residuos de cultivos que van quedando, o del residuo del vegetal que hayas quedado. Entonces, en ese sentido, quería como enfatizar que uno no puede poner lo mismo todas las veces. Nosotros hacemos lo mismo, quiero decir, no te quiero decir que lo hiciste recontra mal, no, nosotros hacemos lo mismo, porque lo que queremos es ver cómo es el efecto acumulativo. ¿Sí? En eso estoy de acuerdo, pero si vos tuvieras que aconsejar ahora, ¿aconsejarías que se ponga lo mismo o que se tenga en cuenta algún tipo de efecto residual? De hecho, hay tablas incluso en el mundo en donde uno dice, bueno, si es un compost, si es estable y mineraliza entre 10 y
y 15%, al segundo año le calculo que va a tener un efecto residual de por lo menos 5 o 10%. O sea, ese tipo de tablas se están utilizando, ¿sí? Sí. No, lo ideal es como yo, bueno, un poco le explicaba algo. Lo ideal es hacer justamente aplicar esos coeficientes, aunque sea a priori que no estén probados localmente. El problema es que yo veo aquí que esto fue una introducción para abrir un mundo y tratar de un residuo que no tiene ningún tipo de control cuando se aplica, por lo menos sentar bases prácticas para que el productor pueda iniciar un manejo más sustentable. Y en función de eso seguir ajustando y tratar de seguir estudiándolo, a ver cómo se comporta, ajustar coeficientes en forma local. Hay infinidad de cosas para seguir evolucionando. Yo veo que esto, digamos, lo que yo obtuve como resultado fue una mínima proporción de todo lo que se puede llegar a evaluar de los efectos. De hecho, estamos usando los materiales, todas las muestras que utilizamos en esta tesis, se las estoy, digamos, transmitiendo o dejando a otros alumnos para que podamos evaluar otras cosas, que puedan salir de acá. Después hay que seguir ensayando ¿no? con nuevos experimentos, y lo ideal sería hacerlo a largo plazo, tener la posibilidad, que es bastante difícil en campos de productores, con la dinámica que hay incluso actualmente. Y lo sabemos, nos pasa a nosotros acá, que no es una dinámica intensa, igual nos pasa que perdemos experimentos, ¿sí? Quería hacerte otra pregunta que es respecto a los compost, y que creo que es importante destacar, que estos no son compost, ¿sí? Y creo que eso es algo que hay que enfatizar respecto, o sea, no son compost maduros, no son, o sea, estamos aplicando algo que hasta las propias normas indican que no son compost, que es un material medianamente estabilizado. Algo le podés poner de nombre, algo estabilizado, qué sé yo, pero no son compost. Y una de las características fundamentales son cosas que se pueden medir muy fácilmente, porque medir, como vos dijiste, amonio y nitratos es una de las cosas más fáciles que hay en los laboratorios. Estoy de acuerdo con vos que algunas de las cosas que se pusieron en la norma son exigencias que la gente misma del ministerio hizo para poder citar una norma directamente que estuviera conocida en el mundo. Nosotros, muchos de nosotros que hemos participado en analizar esta norma, no estamos de acuerdo con que se aplicaran todo ese tipo de normas, pero ahora acaba de salir un manual, y se los aconsejo a todos, que está distribuido libremente de la gente del INTA Castelar, sobre metodologías para compost, en la cual han evaluado los distintos métodos y han probado con distintos laboratorios cómo resultaba utilizar esos métodos. Esos métodos que muchas veces aparecen como TMSC, qué sé yo, muchos son fácilmente adaptables a nuestras condiciones. Lo importante es tener la metodología disponible para adaptarla. Parte de eso se hizo en este manual que sacó Pedro Rizo, Nicolás Riera, todo el grupo de Castelar, ¿no? Que ha trabajado mucho con residuos avícolas y residuos porcinos, ¿sí? Sí. Creo que realmente algunos indicadores, como la cantidad de amonio y la relación amonio-nitratos, que es uno de los indicadores que se utiliza, es una forma bastante sencilla de medirlo. Uno de estos racks, que ya me perdí cuál era uno y cuál era el otro, tenía una cantidad horrible de amonio, o sea, estaba indicando claramente que no había llegado a la madurez. O sea, de hecho, se utilizan justamente porque el amonio por encima de determinados valores aplicado así puede llegar a ser tóxico. Entonces se aplican incluso como indicadores de madurez, o sea, de no fitotoxicidad. ¿Sí? Que de hecho además debería ser de estabilidad, porque cuando vos
más amonio tenés con relación al nitrato, es que todavía no terminó la curva de nitrificación y algo le pasó, puede ser que no se haya estabilizado todavía. O sea, en ese sentido, creo que no quiero destacar eso, de que en realidad habría que insistirle al productor respecto a los tiempos en que lo deja madurar, suponete, que lo deje un poco más de tiempo afuera, ese tipo de cosas. O sea, si pudieran ustedes intervenir de alguna manera, nosotros no tenemos experiencias con mortandades. Quiero decir, nosotros todos los que estamos trabajando en este tipo de cosas, o sea, es muy interesante lo tuyo porque incluye las mortandades. Todos los que veníamos trabajando con aviares y con porcinos y esto, y lodos y todo lo que trabajamos, no tenemos no tenemos esto de mortandades, que sería muy interesante si ustedes, vos o a través de tus estudiantes o lo que sea, probar de medir solo los compost, ¿sí? O sea, medir si llegan o no a estos indicadores de madurez que son bastante sencillos, ¿sí? O sea, no aplicarlos ni nada, sino ir y medirlos y tener una idea con esto, y podés usar también una medición de fósforo disponible que se te ocurra. Por ejemplo, uno de los que más se utiliza es el fósforo Olsen, justamente. Se usa fósforo Olsen para analizar incluso el fósforo extraíble de un compost. Y podrías ir comparando ese tipo de cosas con tus estudiantes como para ir mejorándole la técnica a los productores. Entiendo que es bastante rudimentaria la técnica que utilizan, no es una cosa súper controlada, pero a lo mejor dejándola estivar afuera, madurando un tiempo, se consiguen las cosas, ¿sí? Sí. No, yo lo que te quería comentar es que digamos, el compost yo lo saqué de la compostera, pero habitualmente, como yo les mostré en la foto, el productor, cada productor tiene aproximadamente entre 2 y 3 composteras y hace 5 crianzas al año, en promedio, ¿no? Entonces, llena una compostera por crianza. Cuando llega a la cuarta crianza, desocupa el compost y lo acopia con el resto de los materiales. ¿Qué nos pasó a nosotros? Las granjas tienen restricciones sanitarias donde no puede entrar personal que no sea del establecimiento, salvo en una ventanita que hay entre 10 y 15 días que se produce cuando hacen el vacío sanitario. O sea, cuando se llevan las aves a faena, recién ahí nos podíamos entrar, con todas las cuestiones de precauciones y demás. Yo lo que hice fue retirar todo el material de una compostera para poder utilizar ese material durante toda la tesis. No me alcanzó, con lo cual tuve que hacer otra extracción, esperar otro periodo de vacío sanitario para poder extraerlo, y seguramente los productos que usan o el resultado de este compost es mucho mejor al que yo hice. Ahora, ¿qué pruebas le hicimos nosotros? Como estábamos sacando un material que podría llegar a ser peligroso, le hicimos todo un análisis. Primero hicimos un muestreo de un análisis y le medimos coliformes totales, el Escherichia coli, salmonelosis, para evaluar la parte, digamos, microbiológica o de patógenos. Y también le hicimos un test, no, digamos, como establece la normativa actual, porque en el momento que lo hicimos todavía no estaba vigente, pero sí con Lolium. Hicimos medición de fitotoxicidad y nos dio, en el que vos decís que dio un mayor nivel, mayor relación amonio-nitrato, nos dio un 63%, apenas superior. Entonces yo dije, bueno, tenemos un buen control de patógenos y relativamente no tenemos fitotoxicidad, pero eso fue los análisis iniciales que le hicimos y en ese momento no medimos amonio-nitrato, sino después. Por lo tanto, sino estuvo, digamos, no cumple con los parámetros de madurez, evidentemente. ¿Sí? Está bien. Gracias, Mónica. Gracias a vos por la evaluación. Bueno, sí, yo también quiero felicitarte por el trabajo que hiciste. Es un trabajo bastante importante, muy bien organizado.
felicito también a los directores por el apoyo y la presentación fue muy buena, todo muy claro, es decir, es muy de mucho interés y bien presentado. Así que muchas preguntas para hacerte no tengo, y ya de los comentarios fueron hechos. De lo que coincido también con lo que decía María Julia, con el tema del desbalance que se puede producir con la acumulación de las sucesivas acumulaciones. Y en eso la estrategia que planteaste es, bueno, aplicar diferentes dosis como propuesta, como conclusión final. No está la posibilidad o no ves la posibilidad de hacer utilizaciones combinadas del compost con algún elemento como para compensar, es decir, para el caso de uno calcular el balance, lo que necesitas en función del fósforo, te va a faltar nitrógeno, entonces compensar con algún elemento más disponible o distinto de lo que puede ser el compost, como para ver esa... Sí, digamos, es como yo decía, posibilidades hay infinitas y esto abre un mundo para seguir estudiando. Lo que yo veo con este tipo de técnicas es que al productor, cuando uno digamos, le aporta una mínima complejidad, o sea, además de considerar la dosis de aplicarle la urea y aplicarle además otra, implica una formulación diferente, la adquisición localmente de los productos minerales. Yo lo veo, digamos, como algo a probar interesante, pero que por ahí en la implementación va a llevar un poco más de tiempo que si uno trata de ajustar con lo que tiene una dosis más, digamos, más ajustada para evitar de todas maneras perjudicar el medio ambiente con estas aplicaciones, ¿no? Pero la verdad que es interesante y digamos, sería una joyita poder tener un producto que súper balanceado. Porque siempre lo que va a pasar es eso, es decir, ¿sí? Los requerimientos van a ser distintos y el tema es que también los compost que uno va a estar obteniendo pueden diferir en función de lo que pueden ser las camadas de pollo o cómo ha sido la situación. Entonces, eso, es decir, es una alternativa como para decir, bueno, uno va más, con aplicaciones más en función de lo que necesita el cultivo y es un poco más amigable con lo que puede suceder en el ambiente en el largo plazo. De hecho, este tipo de materiales afuera se producen los pellets de cama de pollo suplementados, entonces se consiguen una ley o una proporción de nutrientes estable para poder comercializarlo y también con la cantidad de nutrientes más equilibrados. Esto se hace mucho afuera. Sí, acá hay una tesis que se inició dentro de lo que es agronomía en Bahía Blanca, con gente de ahí de Bariloche, tratando de hacer esos pellets combinando. Entonces, esa es una forma que... Súper interesante. Es muy interesante y mucho más, es decir, en función de lo que necesita un cultivo. Claro, y facilita mucho la aplicación también al productor, porque la distribución de este material no es uniforme. Entonces, al tener el pellet es mucho más fácil la distribución, eso mejoraría la humedad del producto, mejoraría, la verdad, la calidad, sería súper interesante analizarlo. Sí. Y otro aspecto que está relacionado con eso y que a ver, ¿qué es lo que ves vos con el tema de las aplicaciones superficiales? ¿Eso puede tener algún efecto sobre la dinámica, sobre las pérdidas? ¿Eso cómo lo ves? Sí, yo creo que sobre las pérdidas seguro, porque es un material que, como bien dijo María Julia, no sabemos si realmente está estabilizado y tiene un pH alto, entonces seguramente eso va a tener pérdidas en la aplicación. Sí, seguramente. Esas son otras cosas a medir, las emisiones también son otra cosa que nos están pegando mucho con el tema de los residuos, también para medir. La verdad que es muy amplio el tema y muy interesante. Sí, y lo último, como para terminar,
cuando veía es decir, los gráficos de incubación que hicieron, sí, un poco como que las incubaciones están los picos ahí cercanos, es decir, en los máximos en los 100 días. Eso en condiciones de estufa. No, sí, no sería, en condiciones de campo, no se iría un poco lejos de lo que pueden ser los requerimientos de los cultivos si uno aplica la siembra. ¿Eso cómo lo ves? Es probable. Yo te cuento, la mayoría de los productores, sin tener ningún asesoramiento de ningún tipo, en general lo aplican entre 60 y 90 días antes, los productos. Eso es como ellos intuitivamente llevan esa práctica. Algunos de los productores con los cuales que conocemos nosotros, yo estoy en un grupo ahora de trabajo dedicado a producción aviar, donde tenemos varias vinculaciones, o sea, varias áreas de trabajo, y lo que pudimos hacer, se hicieron encuestas y estamos haciendo una serie de trabajos al respecto, y vimos que algunos productores intuitivamente lo que hacen un poco también es para liberar el producto del establecimiento, porque llega un momento que no lo pueden contener, ¿no? No pueden, digamos, seguir acumulando. Bueno. Así que sí. Sí, por mí está bien, todo muy bueno, así bueno, que... Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Olga o María Julia quieren preguntar otra cosa, repreguntar. Perdón. ¿Querías preguntar alguna otra cosa más, María Julia? No. Quería solo decirte, Mónica, que por ejemplo en el caso de nosotros, acá y en las zonas semiáridas y áridas, o sea, nuestra obsesión es subir la materia orgánica. Entonces, en ese sentido, las aplicaciones son más bien altas y tratamos de seguir a... Uno de los problemas que nos aparece es el desbalance de nitrógeno-fósforo. Si uno pone aplicaciones altas para conseguir carbono, que es lo que uno teóricamente quisiera cuando aplica un compost, porque en primer lugar es una enmienda, y en el sentido de enmienda se supone que nos está aumentando la materia orgánica, ¿no? Lo que hemos empezado a hacer es mezclar compost demasiado ricos, como son los avícolas, por ejemplo, los mezclamos con compost demasiado pobres, como los que obtenemos de Forsu, o sea, de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Y de esa manera vamos como compensando algunas de estas cosas, que de alguna manera es lo que también te dice Juan, o sea, lo mismo es poner menos cantidad de algo y compensarlo con algo inorgánico, en el caso de ustedes, o mezclar con cosas más pobres que hay. Hay muchos residuos que tienen carbono, pero tienen poca, o compost que tienen poca cantidad de nutrientes. En general, los Forsu tienen poca cantidad de nutrientes. Entonces, mezclarlo con ese tipo de compost los enriquece a ellos y bajás la cantidad de nutrientes que tenés en el otro, sobre todo de fósforo, que es la preocupación principal. ¿Sí? Sí. Que por otro lado también lo queremos al fósforo, no es que sea solo preocupación. ¿Sí? Queremos que haya fósforo, este país lo importa todo, ¿no? Claro. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Y me gustaría seguir en contacto, bueno, con ustedes para intercambio de información. ¿Algo más sobre? Bueno, antes para ir cerrando la parte pública del acto de defensa, antes que el jurado empiece a deliberar, y antes de darle la palabra a los directores, la ingeniera Tisco, si quieren decir algo no de la tesis, ni de contenido de la tesis, ni de las preguntas, sino acerca de Mónica, les quiero agradecer en nombre de la escuela, lo que siempre hace nuestro director Gustavo Madoni, especialmente cuando, bueno, en este caso los directores son de la casa, pero Mónica es docente de la Universidad de Luján, así que siempre se agradece que alguien que no es de la facultad se acerque a nuestra escuela de posgrado. Y bueno, de nuevo públicamente agradecerle a los doctores Galantini, Mazzarino y Heredia el trabajo que han hecho y están haciendo, y
No sé si Mónica o Flavio quieren agregar algo, y después dejamos de grabar. Bueno, yo como directora quiero, primero agradecer al jurado porque realmente los aportes que han hecho enriquecieron muchísimo el trabajo, han generado unas conversaciones con Mónica muy buenas y realmente agradecemos sinceramente todos los aportes. Y bueno, quiero felicitar a Mónica por su tesis. Es una ingeniera agrónoma con una gran vocación por la fertilidad y realmente fue una tesista muy aplicada y muy comprometida con su trabajo, como lo demuestra, digamos, la forma en que se expresa, ¿no? Muy comprometida con un tema que realmente es interesante, pero a la vez muy útil. Entonces, bueno, la felicito y digo que fue un gusto trabajar con ella. Muchas gracias. Yo me uno a las felicitaciones de Mónica, ¿no? Y realmente un esfuerzo muy grande que hizo durante el desarrollo de la tesis. Y también me uno al agradecimiento a los jurados, ¿no? La tarea de los jurados demanda tiempo y un esfuerzo que no siempre es valorado adecuadamente y hacen un aporte que mejora las tesis, claramente. Así que yo les quiero agradecer a los jurados y a la escuela por coordinar todo esto. Nada más, muchas gracias. Sí, la última frase de Flavio me dio pie a agradecer a toda la gente que está atrás de estas defensas y no se la ve, que sí. Hoy la persona visible es Carolina Espinós, pero bueno, hay muchísimo trabajo atrás y nuestros profesores lo saben muy bien. Bueno, entonces te vamos a pedir, Mónica, que te desconectes. La comunicación va a seguir por mail vía Carolina, de cómo sigue el trámite. Pero bueno, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Buen día.